Ahora vamos a hablar un poco sobre qué es un contador asíncrono y síncrono. Además, vamos a explicar su funcionamiento. Primero vamos a hablar sobre el contador asíncrono. Vamos a empezar con sus conceptos, en donde son aquellos contadores que enumeran eventos o señales de pulso sin requerir una sincronización estricta entre todas sus etapas. Ahora vamos a hablar un poco sobre su funcionamiento y es determinado en donde el primer flip-flop cambia de estado con cada pulso de entrada. El segundo flip-flop cambia de estado con cada segundo pulso de entrada y así sucesivamente debido al comportamiento asíncrono. Por lo tanto, el cambio de estado de un flip-flop a otro se transmite con un ligero retraso. Un ejemplo de esto pueden ser los cronómetros, en donde no necesitan una sincronización estricta para mostrar los números digitales. Pueden tener un pequeño retraso. Ahora vamos a hablar sobre los contadores síncronos. Vamos a empezar con sus conceptos, en donde todas las etapas del contador se sincronizan con una señal de reloj común. Y vamos a hablar sobre su funcionamiento, en donde la sincronización con el reloj común elimina los retrasos de propagación, garantizando que el estado de todos los flip-flops se actualicen al mismo tiempo. Dichos cambios de estado de cada flip-flop están controlados por circuitos lógicos como compuertas NAND o OR, que determinan las condiciones de conteo. Ahora vamos a profundizar sobre el funcionamiento del contador 74XX161 o 74LS161. Antes que nada, primero vamos a identificar si este circuito integrado, es asíncrono o síncrono. Como podemos observar, este contador es síncrono, debido a que todas las etapas cambian de estado simultáneamente con el pulso del reloj clock. Clock, en este caso, vendría estando en el pin 2, llamado CLK. Ahora, vamos a hablar de las fuentes de voltaje. Las fuentes de voltaje siguen siendo las mismas, 5 voltios y el ground. Hay que tomar en cuenta que el ENP y el ENT tienen que estar activos, o sea, en 1. El load también tiene que estar en 1. Y el CLR se dice clear y también tiene que estar en 1. Estas entradas A, B, C y D todavía no las vamos a tocar. Y estas salidas van hacia un 7447 y seguido va a un display 7 segmentos que va a representar el conteo de unos números. Como ya dije, él va a empezar a enumerar desde 0 hasta 15. Cuando coloquemos el clock, 0, 1, 2, 3, 4, 15. Cuando llegue a 15 se va a activar el RCO y eso significa que me está dando una advertencia de que mira, ya llega mi valor máximo y se activa, se vuelve a reiniciar y empieza 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Ahora, tomando en cuenta que tenemos el ENP activo y el ENT activo, vamos a hablar un poco del clear, que fíjense que además está negado. Es decir, por ejemplo, yo estoy contando 0, 1, 2, 3, 4, 5 y justo en el 5 yo activo el clear. Como está negado, se activa es con 0. Se niega es 1. Entonces, ¿qué es lo que hace el clear? Por ejemplo, yo estoy en 5, que es el ejemplo que estoy dando, activo el clear y me lo regresa a 0 y vuelve a contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No importa el valor en el que esté, puede estar en el 14 y yo activo el clear, va a 0. El load, fíjense que también está negado, y el load me va a trabajar en relación con el A, B, C y D. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, yo coloco un número en binario A, B, C y D, tomando en cuenta que A es mi entrada menos significativa y D es mi entrada más significativa. Vamos a colocar el 2 en binario, que sería 0, 1, 0, 0. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, yo estoy contando 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yo activo el load, que vendría siendo el 0, se niega 1,
Yo activo el load y no importa en dónde esté contando ya, dónde se representa el número ya en el display. Yo puedo estar en el 7 y él se va a regresar en 2 porque ese es el número binario que yo coloqué en A, B, C y D. Por ejemplo, yo puedo estar 0, 1, 2, 3, 4, activo el load y me regreso a 2 y empiezo 3, 4, 5 y 6. Puedo estar en 15, me regreso a 2 y vuelvo a contar. Inclusive, o sea, siempre va a ser de 2, va a ser ascendente de 2 hasta 15. Puede estar en 0 y bueno, coloco el load y va directamente a 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, el ENT tiene una característica con el RCO. Como yo dije que el RCO se activa cuando llega a su valor máximo, pero también puede trabajar como cascada, en donde RCO va a ser la salida y ENT la entrada. Y con esto podemos conectar varios displays que pueden representarse en los 7 segmentos con n cantidad de números. Puede ser 100, 1000, eso queda a nuestro gusto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Wilson Gutiérrez y hoy le venimos a explicar un poco sobre el funcionamiento del contador 74XX93. Bueno, este es un circuito integrado asíncrono de 4 bits. Esto quiere decir que cada etapa del contador cambia y esto genera que el estado de respuesta dé como flanco de subida o de bajada uno de los pulsos. Entonces, esto está conformado por dos contadores más pequeños, uno de 2 bits y otro de 3 bits. Esto cuando los combinamos en cascada genera un contador integrado de 4 bits. Posee dos entradas que van a permitir que los pulsos entren y va a poseer cuatro salidas dependiendo de la configuración que posea este contador. Además, tendrá un pin de restablecimiento, que esto es lo que me genera como que volver al inicio, o sea, que vuelva a empezar. Tiene como ventajas que es muy fácil de utilizar, tiene múltiples configuraciones, por lo tanto puede adaptarse a cualquier requerimiento que se pueda utilizar. También podemos tener como ventaja que puede operar en altas frecuencias y bueno, también tenemos que decir las desventajas de este, que sería como que su falta de sincronización a la hora de, porque bueno, posee pérdidas. En la hora de subir los flancos genera picos y esos picos son pérdidas de respuestas en cuestión de tiempo. Entonces, hablemos un poco de la tabla de la verdad. La tabla de la verdad, bueno, tiene como entradas los pulsos y las salidas que representan los números actuales que se encuentran en el contador. Podemos ver un poco que la tabla de la verdad nos dice que él va a contar del 0 al 14, del 0 al 15, y va a tener como respuesta entre las salidas Q0, Q1 y Q2 y Q3 eh, una respuesta determinada. Ok, continuamos aquí. Bueno, este es el diagrama de, del contador 74XX93. Aquí podemos ver cómo está estructurado, dónde va a ir el receipt, dónde va a ir las entradas, dónde van a estar las salidas. Y bueno, aquí por lo menos las Q representan las salidas de cada uno de estos circuitos que en cascada, como les comenté, eh, va a tener la estructura del contador que estamos comentando de 4 bits. También tenemos del lado derecho el datasheet, donde el circuito o el chip nos va a indicar qué pin representa cada uno. O sea, este es el chip en físico, en tamaño real, y el otro sería el contador de manera de compuertas lógicas. Entonces pasamos ahora al funcionamiento del contador 74XX293. Este es un contador binario de 4 bits compuesto por dos conteos independientes.
Se puede utilizar como contador binario que cuenta del 0 a el 15. Se puede utilizar como contador de décadas o se puede utilizar como divisor de frecuencia. Este posee unos pines principales como el CP, que son las entradas para cada uno de los contadores. El restablecimiento que denominaremos MR, que es el que se encarga de volver a cero todo lo que estamos eh, intentando demostrar. Tendrá como salidas Q y unas salidas Q de acarreo. Tendrá esta como ventajas la versatilidad, la alta velocidad, el bajo consumo de energía y el fácil uso de usar eh, estas compuertas lógicas. Aquí también podemos observar que en el apartado izquierdo podemos ver el chip que nos indicará qué componente o qué número representa cada una de las compuertas. En la tabla de la verdad, justo como en la anterior, podemos observar el contador que cuenta de 0 al 15 y las salidas que son de Q0 a Q3, las que él va a generar. Tenemos arriba los resets MR1 y MR2 y las salidas que este va a generar. Como podemos observar, solamente la primera salida donde MR1 y MR2 es igual a H, las salidas Q0, Q1, Q2 y Q3 van a ser todas iguales a L. Y bueno, aquí por última presentación les comento con respecto a las compuertas lógicas. Aquí vemos que cada uno de estos contadores son independientes, no necesariamente están conectados entre sí, que tienen en común es el restablecimiento, por lo que podemos observar, y esto va a generar que cada uno de ellos pueda operar de manera autónoma en cada uno de los procesos de contador. Hola, buenas. Mi nombre es Andrea Rico y a continuación les voy a explicar las simulaciones en el Proteus. Aquí tenemos el 74LS161. Como explicó anteriormente mi compañero David, todas estas son las configuraciones necesarias para que nuestro circuito integrado pueda funcionar bien. Esta negadora que se encuentra acá salió del momento de realizar unas tablas de la verdad colocando como entradas Q0, Q1, Q2 y Q3, y en las salidas colocamos un 1 cuando queremos que ese número en binario salga en nuestro display 7 segmentos y colocamos una salida 0 si queremos que ese número de binario nos salga en nuestro display 7 segmentos. Al realizar esta tabla de la verdad y luego, posteriormente, mapas de Carnot, nos salió que para que todas las salidas correspondientes, tales que cuenten de 0 hasta el 7, sean nada más las aceptadas, nos queda que es un Q3 negado. Este Q3 negado lo vamos a conectar directamente a nuestra entrada MR. MR, cuando nuestro compañero anteriormente explicó la tabla de funcionamiento de nuestro circuito integrado, MR representa nuestro botón de reset. Como podemos ver, ahora, cuando se active el simulador, vamos a ver que en el display va a contar desde el 0 hasta el 7 y luego, cuando llegue al que debería ser el número 8, se va a resetear gracias a la negadora que tenemos aquí. Y listo. Así podemos ver que estaba contando del 0 hasta el 7. Aquí tenemos un 7447 que básicamente agarra el BCD y lo convierte a 7 segmentos. Y colocamos como el 7447 tiene las salidas negadas, utilizamos un display de ánodo común. Y a continuación, acá tenemos nuestro 74LS93. Aunque en el prelaboratorio se pidió que utilizáramos el 74293, el 293 tiene errores en el Proteus. No funciona correctamente. Así que utilizamos el más parecido,
que es el 74LS93. Esta compuerta es un funcionamiento bastante parecido al 74161, pero la diferencia es que este tiene acá dos clocks. Este es un contador asíncrono, ya que no puede, necesita, depende de dos clocks, ya sea distintos, iguales, depende del funcionamiento que queramos utilizar. En este caso, coloqué en la entrada del clock CK en 0, ya que este clock lo que va a hacer es cambiar los valores de QA, la salida A. En cambio, el CKB, este se encarga de cambiar los valores de QB, QC y QD. Ya veremos más adelante. Como hicimos anteriormente, realizamos unas tablas de la verdad, tales que en las entradas Q2, bueno, en este caso QD, QC y QB, las salidas sean 1 cuando queremos que se cuente los números desde el 0 hasta el 4 binario, ya que aquí se requiere modo 5. Ya cuando sea el 5, 6 y 7 en binario, las salidas van a ser un 0. Luego de realizar los mapas de Karnaugh y simplificarlos, nos dio unas salidas con estas compuertas. Estas compuertas las conectamos a R0, R01 y R02. Estas, en la tabla de la verdad del 7493, nos indica que cuando estas dos entradas son un alto, es decir, cuando esta sea 1 y esta 1, se va a resetear nuestro contador. Por lo tanto, estos de acá, que tenemos acá, estos son los que representan nuestra tabla de la verdad, pero como estas entradas se activan es con un alto, colocamos aquí una negadora para que la salida cuando se haga 0 en realidad se convierta en un 1 y resete así posteriormente nuestro contador. Igual como en el circuito integrado de antes, usamos un 7447, este corresponde con un ánodo común, y bueno, este circuito se va a encargar de contar desde el 0 hasta el 4 y posteriormente se va a resetear. Como podemos ver, está funcionando todo bien, está realizando la función que queremos y eso va increíble. Muchas gracias por escuchar nuestro pre-laboratorio.